tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bueno, primero no soy pastor, ¿eh? Ya si es del Señor, pues con el tiempo se verá. Mi nombre es Guillermo, mi esposa Sandra, Itzayana mi hija y Jacielito andan por ahí. Allá está. Ok, y de veras que me da gusto que ver tantos jóvenes. No los conozco a todos, ¿no? Pero es bonito ver que se interesan por venir a escuchar palabra o se interesan en venir a alabar al Señor. Porque si se meten al internet, hay una página que se llama Cronómetro Mundial. Entonces ustedes se meten y le van a dar clic ahí y va a aparecer un reloj que no para. Es como un cronómetro cuando corren. Pero ese cronómetro, esos números no paran, están dando y es de muertes. De muertes sin parar. Y también nacen, pero también viven. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pero es en todo el mundo es eso. Es un cronómetro mundial. En todo el mundo, cada milésima de segundo, cada segundo hay muertes. Y eso es desde jóvenes, niños, adultos, de todo. Entonces digo yo, wow, y me pregunto, ¿y esas almas a dónde se irían? ¿Les llegaría la palabra? Entonces por eso cuando los miro aquí digo, no hombre, gracias Señor, y gracias por mí y por mi familia. Porque de todo el mundo al Señor le plació en su misericordia escogerlos a ustedes y a mí para estar aquí. Por eso yo los invito a que seamos más agradecidos con el Señor, no nomás aquí en el templo, en la casa, en la escuela, donde estemos, en el trabajo. A darle gracias porque gracias a Él estamos, vivimos y existimos, ¿verdad? Amén. Pues estaban compartiendo los hermanos que me tocó dar la primera parte de la oración, darle like a la oración, que es algo muy, muy importante. El hermano me ayudó, el hermano Alonso, para darme un papel, para guiarme de cómo. Es mi primera vez compartiendo palabra. Tengo 2 años, como les digo, en el camino. Y pues es un privilegio estar aquí. Es un privilegio y le doy gracias a Dios. Y también les doy gracias a ustedes por estar aquí y por el momento que le dan al Señor. ¿Ok? Porque dice su palabra que todo trabajo en el camino del Señor, nada es en vano. Nada. Amén. Ok, entonces voy a empezar con la actividad. Es sobre la oración, pero vamos a empezar como ejemplos. Tal vez les pida a algunos que lean conmigo la palabra. Les voy a dar unos textos para que lean y así podamos todos compartir, ¿ok? Entonces, vienen estos ejemplos por ejemplo, sobre la comunicación, de que hay muchas comunicaciones, muchas maneras de comunicarnos, desde hace muchos miles de años atrás, bueno, no miles, pero, bueno, sí miles, cuando se comunicaban, por ejemplo, los apaches con las señales de humo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿A quién le tocó? El telégrafo, ahora está más avanzada la tecnología, los celulares, las internet, computadoras, el Facebook, ni se diga, ¿no? Ok, pero si se dan cuenta, todo ese material que ha sido por obra del hombre, ha sido inservible, porque tiene su límite. O sea, no puedes confiar en esos aparatos. Incluso no sé a quién le ha pasado cuando está en su casa que quiere ir a un lugar y no está su mamá o su papá y le dice, vámonos, le voy a dejar un mensaje en el teléfono o le voy a hablar, y nunca logras comunicarte con ellos y llegas a tu casa y ¿qué pasa? Te castigan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiaste en el teléfono, dijiste, pues no pasa nada más, y te avisé. No, esa no es la comunicación. Es igual que la oración, pues la oración es directa. Por ejemplo, cuando ahorita nos invitaron a la oración, tú vienes y tú expones tus peticiones a Dios, ¿verdad? No le vas a decir o vas a mandar un mensaje, fíjate lo que lo voy a decir a Dios, que no, tú es personal la comunicación. Como ahorita están así sentados juntos, uno se puede conocer más si hablan. Por mensaje hasta a veces se malinterpretan, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Amén. Ok, entonces esto nos deja ver cómo, aunque hay muchas cosas en la tecnología, cómo es que han fracasado, pues. O sea, de tal manera que no se puede confiar.
No puedes confiar porque confías en el aparato y sale mal, llega algo mal. Ahora, dice, ahora nos pregúntense ustedes, ¿qué pasaría, dice, si no nos pudiéramos comunicar? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, en su hogar, si no se pudieran comunicar con sus papás o con sus hermanos, ¿cómo harían las cosas? No, pues como yo creo que está bien, ¿verdad? Y ahí se va, ¿verdad? O en la escuela, si no hubiera comunicación con sus maestros, ¿qué pasaría? ¿Sacaran dieces? No creo, ¿verdad? Porque el maestro es el que enseña. Entonces uno aprende. Incluso en la palabra de Dios dice que nadie puede ser mayor que su maestro. Puede llegar a ser como él. Pero si es maestro, él les va a enseñar primero, para que ustedes lleguen a ser como él. Pero si no hay comunicación, pues olvídate a dónde vamos a llegar o qué sería de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera dice, ¿qué pasaría con nuestros familiares, como les decía, en la casa? Lo que pasaría es que creceríamos sin ellos, o creceríamos, como les decía, nuestra manera de pensar, pero ya no con una guianza de tu papá o de tu mamá. Creceríamos separados a cierta temprana edad, tal vez dijéramos, ¿sabes qué? Ahí estuvo, ya me voy de aquí. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Pero pues yo me voy. Entonces, es importante la comunicación. La comunicación empieza siempre en el hogar, porque la escuela se va a aprender, ¿verdad? Amén. Entonces, la comunicación es importante, prestar atención es importante también. Muchas veces a mí me ha pasado también, que a mí me gusta los juegos, me gusta el PlayStation también, me gusta el de básquet, nomás juego, ¿no? Y a veces que mi esposa me dice, mijo, ayúdame a hacer esto, sí, ahí voy, que no sé qué, y a veces ni me doy cuenta y pues ya lo hizo ella. ¿A quién le ha pasado eso? O en el teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Inmediatamente la obediencia, que no, a los padres, rápido. Podemos ponerle pausa o dejarlo ahí, ir a actuar inmediatamente. De eso se agrada a Dios. Salud. ¿Ok? Entonces, es importante prestar atención también a las cosas importantes. ¿Cuántos de ustedes se toma un tiempo, no sé, minutos o una hora en su casa para leer la palabra de Dios? No levanten la mano. Pero ustedes háganse esa pregunta en su interior. Ahora pregúntese cuánto le toman importancia a ver la tele, a entrar al Face, a jugar videojuegos. Híjola, ponle una balanza, en una balanza, ¿verdad? ¿Para dónde se iría? No sé, solo ustedes y Dios lo saben. Pero ¿qué es lo más importante? Le decía Pablo a Timoteo, le decía, el ejercicio corporal en poco aprovecha, pero el ejercicio a la piedad, dice, mucho aprovecha, pues tiene, dice, promesas para esta vida y para la venidera. La piedad solo la vamos a encontrar en la palabra de Dios, porque dice también la Biblia que la piedad es un misterio, pero la piedad tiene también con la misericordia. Pero imagínense siempre en los videojuegos, en la tele, ¿qué piedad vamos a aprender? ¿Verdad? Entonces, la comunicación, la oración van pegadas, comunicación con tus padres, con tus amigos, oración, pues con el Señor, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a darle vuelta aquí a la hoja. Ok, entonces, ¿ustedes conocen algunas diferentes maneras de orarle a Dios, de pedirle? ¿Sí? ¿Cuál es una de ellas? ¿Cómo? Ok, ayuno es una petición para Dios, ¿verdad? Obedecer también. Ándale, el mandamiento que más te gusta, ¿no, Jaciel? No, dice. Ok, habrá muchas, pero solo hay una raíz, y esa es la oración. La única manera de comunicarnos con Dios va a ser por medio de la oración. Y claro, ¿no? Viniendo a su palabra también. Porque no sé, tal vez a todos nos ha pasado que en veces traemos algo, alguna preocupación, no, háblame, Señor, no sé qué hacer, fíjate que esto y que el otro, que no aguanto a la Sandra, Señor, ya, dime, ayúdame. No es cierto, mija. Entonces tú abres la palabra, y te habla, vea el Señor, te empieza a decir algo por medio de donde tú la abriste.
sin que tú tuvieras que buscar, ahí te habla el Señor, te empieza a decir, a la torre, dices tú, y sí es cierto, y sí es cierto. Está como una reflexión que escuché en el manantial. Dice la reflexión que, por ejemplo, cuando uno se mira en el espejo, te empiezas a ver y tú no empiezas a decir, ay no, pues qué flaco, o qué pelón estoy, qué esto, qué moreno, qué el otro, ¿verdad? Empiezas a ver tu exterior, ¿verdad? Tu físico. Pero dice, pero cuando tú lees la Biblia, van a ver su corazón, cómo estamos por dentro, qué es lo que Dios mira. Amén. Amén. Dios mira siempre el corazón, porque nosotros nos podemos engañar, así entre nosotros, ¿me entiendes? Tratando de ser diferentes, actuando diferentes, pero a Dios no. ¿Cuántos han leído el libro de Samuel cuando le dijo ¿a quién le dijo? A Samuel no le dijo que fuera y ungiera, porque él ya había escogido un rey cuando quitó a Saúl del reinado. Sí, amén. ¿Y qué le dijo? No, este es, porque lo miraba grandote, dice la Biblia, y bien parecido, y decía el Señor, no, ese no es, lo he desechado, ese no es. Y le dijo el Señor, le dijo, Samuel le dijo, ustedes los hombres ven lo exterior del hombre, le dijo, pero yo Jehová miro el corazón. Amén. Entonces, siempre enfoquémonos en eso, tratemos de que siempre Dios va a mirar el corazón. Claro, también la expresión tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero hay que tratar de ser iguales donde quiera y Dios siempre va a mirar tu corazón. Amén. Ok, entonces les decía sobre la oración, nomás hay una raíz que esa es la oración. Entonces, también me pasé la primera parte dice que Dios nos creó para una eternidad, para ser eternos. Si se acuerdan, en el principio, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, los creó y eran perfectos, y no había muerte. Entonces los había creado para una eternidad, hasta que vino la víbora y engañó a Eva, y pues se comieron el fruto, y pecaron, y entonces fue cuando entró la muerte. Antes no había muerte, era eternidad. Amén. Entonces, Dios nos creó por un propósito muy, muy grande. Así como creó a Adán y Eva, nos creó para tener comunicación con Él, para caminar conforme su palabra, sus estatutos. De esa manera nos creó el Señor. Miren, les voy a leer un texto que está en Génesis 2:19, si lo buscan ahí en su Biblia. Amén. Dice, ok, y el Señor Dios dice, formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Fíjense, tal comunicación había entre el hombre y Dios en Adán, que le dijo, yo no voy a ponerles nombre, sino que se los trajo, dice la Biblia, a él, y confió en él, y él les puso el nombre. Así como ahí dice, mira, así como Adán les puso, así fueron llamados los animales. Dios no les puso los nombres, sino que Dios le dijo a Adán, tú pon los nombres. Amén. Esa comunicación había. Cuando entró el pecado, pues hubo una separación. Entonces, lo que Dios quiere es eso, que haya comunicación entre todos. Entre todos. Y la Biblia dice que Dios quisiera que nadie se perdiera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. Todos, que nadie hubiera allá afuera, que todos estuvieran aquí. Amén. También por medio de la oración uno puede poner sus peticiones de amigos que conozcan, familiares que no han sido alcanzados. Dios escucha la oración del justo. Dios la escucha. Muchas veces no nos va a contestar inmediatamente, ¿verdad? Como cuando tú le pides permiso a tu mamá o a tu papá. Mamá, ¿puedo ir con esto? No. Mamá, ¿por qué? Pues fíjate, ya tendí la cama y que ya me bañé, no me había bañado y ya me... Entonces no, pero ¿por qué? Porque es en el momento de Dios. Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. No sé cuál sea, solo Dios lo sabe, pero ¿cómo lo van a encontrar? Solamente buscando de Él, en oración, en su palabra, cómo es que Él quiere caminemos al diario. Amén. Ok, ahí mismo en Génesis 1, 26 y 27. Si alguien lo quiere leer. ¿Quién lo quiere leer? ¿Tú, Itzayana? Ok. En inglés, mija, por favor. No, no te creas, no.
Ajá, 26, 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Gracias, mija. Ok, entonces dice que nos creó a imagen y semejanza. ¿Alguien me podría decir qué imagen es esa o qué semejanza? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, ¿tú qué crees? Esa imagen que nos creó. ¿Que nos parecemos a Él? Sí, que nos formó así como Él es. Ok, nadie sabe, ¿verdad?, cómo es el Señor. La Biblia dice que Dios es un espíritu y los que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, también Cristo se manifestó en hombre, pero aún así no sabemos cómo es, cómo fue. Pero está hablando de una imagen interior, espiritual. Cuando el Señor nos creó, ya ves que nos crió y dio el soplo de vida. Entonces, eso nos hace diferente a todo ser viviente. A todo ser viviente del mundo, eso nos hace diferente, que Dios nos dio el soplo. Entonces, esa imagen es interior, porque conforme su imagen y semejanza nos hizo, pero una semejanza espiritual, para estar en comunicación con Él. Yo creo que, me imagino yo que hay aquí de ustedes que en veces están orando o tienen algunas peticiones y piden algo y cierto tiempo les pasa eso, o les pasan cosas sobrenaturales, así que jamás habían experimentado en su vida. Entonces es cuando hay una comunicación. Yo me acuerdo cuando recién nos convertimos, teníamos algunos meses y de veras que el Señor inmediatamente nos puso a trabajar. Hubo una campaña, vino Johnny Rodríguez, no sé si es un evangelista, no sé si han oído hablar de él. Pues bueno, entonces nosotros servíamos ahí y estábamos en oración también. Y me acuerdo que el domingo ese era a las 6 de la mañana la oración. Y andaba cansado, yo le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? No voy a ir, le dije, le mandé un mensaje al hermano, iban a pasar por mí, y le dije, ¿sabes qué, hermano? No voy a ir. Ok, me dijo, no. Pero una noche antes, yo en oración le había pedido al Señor, porque yo me sentía cansado del cuerpo, entonces le dije, Señor, levántame, le dije, despiértame, le dije, para ir. Entonces, yo me desperté y dije, no, pues no voy a ir. Entonces, pasó eso, entonces, cerré los ojos y oí un estruendo así, como cuando truena que ya va a empezar a llover. Si les ha tocado, que casi siempre que va a empezar a llover pega un tronido fuerte, así que hasta brincas. Sí les ha tocado. Ok, entonces le pregunté yo a mi esposa, ¿tienes ropa tendida, verdad? Sí, me dijo. Y yo me levanté chicoteado, dije, se va a mojar la ropa. Y de veras, y nada, que cuando bajo, mira, el cielo estaba, hombre, azul, ni una nube había. Y wow, dije yo, y me acordé lo que la petición que le había pedido al Señor que me despertara. Y no recuerdo dónde dice en la Biblia, pues que también Dios se manifiesta por medio de tronidos y cosas así, pues, pero son cosas sobrenaturales, pues, que si tú le platicas tal vez a alguien que no esté, que no cree, o que crea pero no conozca, ¿me entiendes? Más profundo de su palabra o cosas así, pues no nos va a creer. Pero me acuerdo de eso yo, que tronó, que me desperté y salí corriendo por la ropa y nada, que ni una nube había. Pero entonces son cosas que tú, por eso les digo, o sea, si tú traes una petición en tu corazón, algo, y tú se la pones, Dios te va a contestar. Dios te va a contestar, porque Dios no hace distinción de personas. ¿Ok? Dice un verso ahí, dice, algo tienen, dice, en común, dice, el impío y el justo, que a ambos los creó Jehová, a los dos, amén. Entonces Dios no hace distinción de personas. A Dios nos amó a todos igual, y no por obras de nosotros, ni nosotros lo amamos a Él primero, no, Dios nos amó primero a nosotros. Pero entonces Dios te escucha, y si tienes tiempo pidiéndole, no te desesperes, ten paciencia, pero sigue. Dios está viendo eso, Dios está viendo cómo te estás entregando a eso. En la oración, pues, comunicación aquí en la tierra es entre nosotros, oración con el Padre. ¿Ok? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces hablamos de la imagen, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es una imagen espiritual.
Entonces, siempre el orador, o incluso si tienen mejores amigos, me imagino que cada quien, ¿verdad?, tiene un mejor amigo, o en veces se juntan entre bolita, entre 3 y 4. Entonces, muchas veces nos conocemos y en veces vemos algo, y yo les invito que en veces cuando miremos algo malo de una persona o algo, en vez de señalarlo o de criticarlo, vayamos ante Dios y le digamos: Padre, te pido por mi amigo, por mi amiga, por mi familia, por aquellos que no han sido alcanzados. Amén. O sea, esas cosas que tú nunca vas, yo nunca voy a poder cambiar a nadie. Eso lo comprendí, ahora lo comprendo. Con nuestras fuerzas, nunca. Pero cuando tú te humillas a Dios y le dices: Padre, yo no puedo, pero tú sí. Y Él va a hacer la obra. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Ok. Ahora voy a invitar a uno de ustedes a que pase aquí al frente. A ver. Bueno, ok. Aquí está una. Gracias, Laura. Ok, vamos a hacer una actividad. ¿Todos conocen aquí a Laura? Ok, ¿todos conocen a Laura? Mariel. Ok. Ok, yo voy a hacer unas preguntas y el que sepa la respuesta, pues la dice, ¿no? Ok. Ok, ¿alguien sabe dónde nació? Ok, ¿en Tucson? Ya dijeron aquí. No, pero el tío o el primo, pues no va a saber todo, ¿no? Pero no, ok, en Tucson. En Tucson, ok. ¿Cuándo es su cumpleaños? El primo no. Ok, noviembre 8, muy bien. ¿Cuál es su comida favorita? La tuya no, si es la de ella. Pizza, dice. Ok, ¿sí es pizza? No, no es pizza. ¿Cuál es? La comida china. Y la comida china. Ok, muy bien. Y no nací en Tucson, dice. ¿Dónde naciste? Aquí en Nogales. Aquí en Nogales, Arizona, ¿eh? Ok, ¿estás estudiando? ¿No? En la preparatoria. Ok, estás en la preparatoria. Ok, ¿alguien sabe qué quiere hacer ella después de la preparatoria? Nadie sabe. ¿Qué quiere hacer? ¿No has pensado tú qué quieres ser? ¿Sí? Cosmetología. Cosmetología. No sé yo qué sea, pero... ok, para pintar. Sí, vas a tener una clientaza con la Sandra ahí. Ok, ¿alguien sabe si tiene alguna mascota y cómo se llama su mascota? No. Ok. Ok, alguna de las cosas sí las saben, ¿verdad? Uno por aquí respondió, otro por allá, pues el primo me imagino sabe más. Pero la pasé aquí al frente, yo pregunté si alguien la conocía, dijeron que sí, pero se fijan cómo hay muchas cosas que no saben de ella. Vienen aquí más preguntas, por ejemplo, si tienes tarjeta de banco, cuánto tienes en el banco, cuánto ganas al año, cosas como más personales, ¿verdad? Tu número de seguro social, tal vez nada de eso lo van a saber, ¿no? Al menos que dice aquí al menos que empiecen a espiarla o a meterse en sus cosas personales. Pero de lo otro, por ejemplo, de si tiene una mascota, de que ella qué es lo que quería hacer en su futuro, ¿cómo lo podrían saber? Por medio de la comunicación. O sea, si nos consideramos así hermanos y amigos, yo creo que nos falta mucho de conocer entre nosotros. Por ejemplo, ¿alguien sabe si ha tenido una operación? ¿Sí? Ok, ¿tú también, Jenny? Qué bárbaro. Ok, gracias. Pero, ok. Entonces, se dan cuenta cómo es que nos falta conocernos, tanto como amigos como hermanos. Muchas veces nos clavamos, por decir así, mucho en el Face y tenemos más comunicación. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Pero no apagamos el aparato y vamos a buscarlo. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa,
Todavía me acuerdo el año pasado, mirábamos allá afuera a jovencitas como de la edad de Litzayana, platicando y que caminaban, y es increíble que te asomes y no hay nadie, puro chamaquito así como el Jaciel nomás. Pero de veras no hay jóvenes que ya salgan a caminar y a platicar. Es más, no sé a cuánto les ha tocado que en veces vamos ahí a visitar, y cuando vamos, que vamos con algún familiar o X, y podemos saber 15 personas y 14 están en el celular. Híjole, le digo a la Sandra, qué tremendo, mija, ni cómo preguntarles. De veras, pero parece algo que como si no estuviera malo, pero es algo tremendo lo que está pasando con la tecnología. Y no es una manera de tan así, porque ¿cómo podemos decir que estamos comunicándonos si estamos enseguida unos de otros y no nos preguntamos? O llega tu primo que tenías no sé cuántos años sin verlo y ¿cómo estás, primo? Y pum, y aquí con el teléfono y allá y se va, y ¿cómo que se fue? Ni se despidió. Híjole, qué tristeza. Pues no le hace, ya lo miro en el Face, dices, no. Entonces, cuando vayan a visitar una familia, o si no han ido a visitar un familiar, anímense o díganle a sus papás, ¿sabes qué? Papá, tengo ganas de ir con mi abuelita. Aunque se está durmiendo todo el tiempo, pero uno le hace, tengo ganas de ir a verla. Acérquense con sus familiares, con sus compañeros. Si saben que un compañero, también habla aquí de la verdadera amistad. Una verdadera amistad, dice, es que siempre van a estar unidos, no importa lo que estén pasando, los problemas, como sean, siempre va a estar ahí tu amigo. ¿Sabes qué? Me siento así. O incluso si tú tienes un mejor amigo, tú lo vas a conocer. Tú sabes cómo es. ¿Verdad? Tú conoces a tu mejor amigo, tú sabes cuando está triste, acércatele y pregúntale, hey, ¿qué te pasa? No te he visto, fíjate, no te he visto los viernes allá en el servicio de jóvenes. ¿Qué problemas tienes? Entonces, eso vas a demostrar tu amistad. ¿Cómo? Con hechos. Porque dice también la Biblia, ¿quién ha leído donde dice, amemos, no amemos de palabras, sino con hechos? Amemos, ¿verdad? Con los hechos tú vas a demostrar, porque pues palabras podemos decir mucho, pero con los hechos uno demuestra lo que dice. Amén. Ok, entonces, la amistad que sí es fiel es la de Dios. Él nomás no nos va a defraudar. Él es el único que siempre va a estar ahí con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a estar ahí, dice su palabra, dice, aunque nosotros te somos infieles, tú permaneces fiel. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Ok, ahora, ¿quién me quiere leer ahora sí? Romanos 8, 15, 17. Ocho, 15, 17. Ajá, 8, 15, 17. Ah. Amén. A ver, yo creo que lo voy a leer la. Ah, por favor, ahorita sigues tú. Amén. Amén. ¿De qué somos? Al 17. No, está bien, del 8, 15, 17. Está bien, ok. Ok, dice entonces que nosotros, dice, que no habemos recibido un espíritu de temor. No sé, por ejemplo, yo antes de llegar al Señor, fíjate que a mí me daba miedo, por ejemplo, en pensar en la muerte. Cuando yo pensaba en la muerte me daba un temor. Porque como que dentro de mí sabía que no iba para un lugar muy bueno. Yo no sabía nada, pues, pero hablaban de la muerte y algo, y a mí me daba miedo. Yo pensar que me iba a morir me daba un temor. Entonces, antes estábamos esclavos a ese temor, también lo dice en el libro de Hebreos.
porque estábamos en una esclavitud, pero ahora no, dice. Ahora dice la palabra, pues dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y si clamamos Abba Padre, lo clamamos por medio de una oración, ¿verdad? Y incluso dice la palabra aquí como dice, y el Espíritu mismo da testimonio adentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, hoy en día afuera hay muchas creencias, diferentes creencias de cómo quieren inculcar diferentes maneras de vivir al mundo. Por ejemplo, el mundo nos dice que vivamos el día. Amén. Que vivamos, venga lo que venga, hay que vivirlo el día, como es. ¿Verdad? ¿Quién le ha tocado? O por ejemplo, las mentiras que nos enseñan en los ocultismos, en los horóscopos, que ahí está prendiendo la tele para ver qué te va a decir Walter el mercado. A ver, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son puras cosas falsas. Entonces nuestra confianza debe de estar en el Señor. Si hay una petición, una preocupación, vengamos al Señor por medio de la oración. Pues incluso también el Señor tiene sus autoridades aquí en la tierra, tiene sus ministros, que son los pastores, que son los líderes de ustedes. Al principio a mí me fue difícil aceptar eso, porque pues, ¿cómo vas a ir, verdad, y platicarle tus cosas a alguien? No, de veras que yo pensaba, no, anda de chismoso, ya le va a decir a todos, y entonces todo eso es el enemigo el que te está metiendo. ¿Para qué? Para que tú sigas con ese daño en tu interior. Incluso la palabra, fíjate, la palabra también dice, confesémonos los pecados unos a otros, oremos unos por otros. Claro, cuando se sientan así, no sé, los problemas que traigan, Dios lo sabe, pero debemos de aprender a tener confianza con nuestros líderes, con nuestros padres. Yo le platicaba a mi hija, le decía, Itzayana, pues por algo, mi hija, le dije, Dios quiso que fuéramos nosotros tus padres. Bien pudiste haber sido tú mi mamá, le digo, pero no fue así. A Dios le plació que fuéramos nuestros padres, que fuéramos los padres de ella. Entonces, hija, le digo, tienes que aprender, mi hija, a tener confianza con nosotros, le dije. Con tu mamá, claro, no más porque es mujer, le dije. Pero si hay algo, mi hija, un problema en tu escuela, con una amistad, o algunos pensamientos que te están estorbando en tu mente, o algo que vistes en alguien, mi hija, no se lo guarde. Cuando alguien se guarda algo, se lastima. Y el enemigo es el que te tiene ahí reteniendo para que no expreses, para que no saques eso. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros que confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y justo para perdonar los pecados, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Él conoce que todos los días, ¿verdad? Pecamos, somos, ¿verdad? Pero dice, él aún sabiendo, no dice, él ya sabe y nos va a perdonar. No, dice, si confesar, por medio de la oración, tú le confiesas a él. Si tú traes algún problema, tú vas con tus papás, mira papá, me pasó esto. Nosotros hemos pasado por cosas semejantes a las de ustedes también. Va a haber cosas incluso tal vez vergonzosas que les han sucedido, pero nosotros ya pasamos por esas. Y gracias a Dios ahora lo veo así, porque antes yo no podía ir a acercarle a mi papá y decirle o platicar con él, no. Pero ahora yo lo entiendo, ahora entiendo que también pues tenemos pastores con los cuales podemos platicar, pero en la casa acérquense con sus padres, no tengan miedo, no tengan vergüenza, no todo el tiempo los van a regañar. Si tú traes algo ahí que te está estorbando es porque algo no anda bien. Y tal vez incluso eso también no te va a dejar fluir ni en la escuela, ni en la iglesia, ¿verdad? Hay veces que traemos problemas y que nos perturban todo el día, ahí lo traemos, porque no lo sacamos. No expresamos eso que traemos. Entonces aprendamos a tener confianza con las autoridades, con sus padres. Nunca se guarden ningún problema. No es sano, ni para su alma, ni incluso para su cuerpo, porque de ahí viene el estrés, viene la ansiedad, las depresiones, cosas feas, pues, por eso mismo. Amén. Ok. Ahora, hablamos de la amistad. La verdadera amistad es aquella con el Señor nomás, es el único que
que no nos va a defraudar. Ahora si me lees Juan 15:15, por favor. Yo no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Escucharon, dice, ya no les llamo siervos, sino que ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra el Señor nos ha dado a conocer todas las cosas. Entonces, tengan esa confianza con Dios de que Él es el amigo fiel. No tratarlo así, no como tratamos a los amigos, ¿no? Siempre es el temor del Señor. No miedo, temor, una reverencia, el respeto. Pero uno debe de aprender y ver que no nomás, que no todo el tiempo nos va a castigar y eso, no. Como un amigo, su palabra dice que Él nos ha dado a conocer todas las cosas, por eso ahora somos sus amigos. Lo dice su palabra. Amén. Ok. A ver. Ok, en todo momento el Señor tiene que ser nuestra prioridad. O sea, en el momento que tú te despiertas, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es? Cuando tú te levantas, a ver, voy a checar que me mandaron un mensaje en el Face. Subí la foto, voy a ver cuántos likes me pusieron. ¿Ok? Ok, los voy a leer yo ahora Mateo 6:33. Amén. Ok, dice, ustedes me dicen, 6:33. ¿Tú lo lees? Ok. Ok, gracias, amén. Entonces, cuando uno lee desde el principio, desde el comienzo del 6, me parece que, bueno, del 19 en adelante, está hablando de los afanes de la vida. O sea, dice, no nos preocupéis ni qué debemos de comer, ni qué debemos de vestirnos, ni esto, ni otro. Dios sabe lo que cada uno de nosotros quiere. Dios conoce las peticiones, pero Dios nos demanda y dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que uno le pide, que uno anda buscando, Dios ¿qué? La va a añadir. ¿Cómo? Buscando primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Una de ellas es, como les decía, la prioridad del Señor. Cuando tú te levantas, ¿qué te levantas a hacer? Entonces tú empiezas a levantarte y póngalo a práctica. Póngalo a práctica, empiezas a levantar y empiecen a poner esa prioridad en el Señor. Empezar a dar gracias. Gracias, Señor, por un día más. El otro estaba viendo en el radio y sí es cierto, pues no sé, pero digo, sí es cierto. Decían, ¿cuánto le damos gracias a Dios por el sol, por la luna, por los lindos adornos de las estrellas en la noche, por el cielo azul, o cuando vamos al mar, por el agua? Y sí es cierto, son cosas que, ¿verdad? Pero son cosas tan lindas que Dios creó para nosotros, para que habitáramos en ellas. ¿Ok? Amén. Entonces, llévense eso, traten, pónganlo a práctica, como les digo. Empiecen a buscar en la mañana del Señor. Empiecen a que el Señor sea su prioridad. Antes que otra cosa, antes de hacer cualquier otra cosa, doblen rodillas. Gracias, Señor. Y Dios va a mirar eso. Dios empieza a ver, mira, Él me está buscando. Él está interesado en mí, en dirigirse a mí, en buscar de mí. Amén. Ok, entonces Dios también conoce, por ejemplo, las cosas que hoy en día están, por ejemplo, las cosas en la adolescencia, las cosas más preocupantes en la adolescencia. Ok, perdón. Ok, Él ha dicho en su palabra que Él ha prometido que nunca nos va a dejar solo. Hoy en la adolescencia hay tantas cosas peligrosas, las drogas, tú sabes, las malas amistades, la música que escuchamos también, tiene mucho que ver lo que oímos. Dice ahí en su palabra, dice también, les decía, cuando enseñaba a Jesucristo, le decía, cuidado de cómo oís.
Cuidado de lo que oyen, de lo que oímos, de lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? O sea, ¿qué es lo que ministramos? ¿Verdad? Si tú ves a los jóvenes, por ejemplo, los que les gustan los narcocorridos, no hombre, quisieran traer, ¿sí o no? Quisieran traer una pistola y por la medio de lo que escuchan, ellos creen que son inmortales. La canción los hace creer. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es cierto, y se paran así hasta que, ¿qué ole? Y ¿quién me está viendo feo? No, por eso, pero fíjate qué es lo que escuchan. ¿Qué es lo que escuchan? Ok, Dios ha prometido en su palabra, a pesar de todo esto que hay ahorita en la adolescencia, las preocupaciones, los peligros que hay afuera, Dios sabe. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Por sobre todas las cosas, Dios quiere que confiemos en Él y que creamos en lo que dice. Por ejemplo, ¿alguien más quiere leer otro texto? No, se los leo. Ok, es Deuteronomios 31:6. Eh, 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Ok, lo que dice su palabra, dice, no temáis, dice, no teman, como diciendo, confíen, Él sabe. Pero dice también ahí, me parece que es un salmo, donde dice, caerán, no sé si 10,000 a mi diestra y a mi izquierda, pero dice que al justo no le va a pasar nada. Me parece que es el rey David, ¿no? O un canto. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que confiemos pues en Él. Lo dice su palabra, entonces lo que Él quiere, entonces, ¿sabes qué? Pues yo me agarro de la palabra de Dios. El Salmo 23 también dice, ya ves, que pase por sombra de muerte, no temeré, porque tú, Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Él quiere. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? A tener esa confianza o esta fe de Él, de que Él está con nosotros todos los días, en todo momento, con la comunicación con Él. Si tú estás, aquí nosotros estamos, ¿cómo vas a ver, por ejemplo, si tú te vas a un lugar, y tú no les dices a tus papás a dónde fuiste, y tú vas a estar ahí, te puedes quedar hasta todo el día esperándolo. Y nunca va a llegar tu papá por ti. ¿Por qué? Porque no hubo esa comunicación. Y tal vez en ese lugar sea el lugar peligroso, pero tú jamás le dijiste a dónde ibas. Entonces tú vas y le dices, entonces, si tú le dices a tu papá, sabes que papá, voy a estar ahí y ve por mí, porque ahí no está muy bien que digamos. Entonces tú ya estás confiando, pero porque le dijiste. Entonces ya confías de que Él va a ir. Así con Dios también, Dios quiere que confiemos en Él, pero que pongamos las peticiones. Entonces tú te fianzas de su palabra y tú lo crees porque Él lo dijo y vas a creer que donde estés no te va a pasar nada. También cuidado donde se meten, no estoy diciendo que se metan donde sea, no, pero lo que el Señor quiere es que tengamos esa fe de creer y agarrarnos de su palabra. Amén. Ok, incluso ahora a ver, déjame les leo primero Juan 16:13. Amén. Ok. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Por ejemplo, también en las escuelas. Yo me acuerdo desde la primaria nos enseñaban, bueno, cómo era el mundo y todo eso, pero no sé quién le tocó también que les enseñara en la primaria que venimos del chango. La evolución, ¿a quién le tocó? Yo me acuerdo que eso es lo que nos enseñaban en ciencias naturales, ¿no? Que veníamos del chango y que esto, y entonces, y muchas otras cosas falsas que enseñan, no tanto en la escuela, también hay muchas religiones que no enseñan la verdad, traen la Biblia, pero no es la verdad, no predican la verdad.
Nosotros conocemos que predican, por ejemplo, se agarran de un verso y de ahí quieren sacar y de ahí no los sacas. Por ejemplo, lo que dice Romanos 6:23, dice, porque la muerte es la paga del pecado. Y me ha tocado escuchar que dicen, fíjate, dicen que incluso va a haber gente que se va a morir sin Jesucristo y que va a tener chance de un arrepentimiento. ¿Qué? ¿Dónde dice eso? Entonces, incluso en la escuela nos meten que venimos del chango, la evolución y esto y el otro. Los científicos inventan, ellos siempre van a demostrarte algo con algo que ellos puedan ver. Si tú le dices, mira, esto es así por esto, a ver, compruébamelo. ¿Verdad? Pero esa no es la fe. Pero ahora, ¿qué dice? Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahora nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que nosotros vivimos, nosotros, como les digo, como dice la palabra, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando vienen estas cosas de afuera, nos pueden involucrar. Por eso tengan cuidado cuando escuchan lo que escuchan. Por eso es importante la oración, siempre estar en contacto en oración con el Señor. De esa manera Él nos hará saber lo que ha de venir. Pero de otra manera, si nunca estamos en oración o en comunicación, como les decía también, el ejemplo de los padres, si nunca le dices a tu papá que sabes qué, o que le digas, papá, voy a estar aquí, si tú nunca le dices, tal vez tu papá tampoco, pues nunca te va a poder decir que algo va a pasar por ahí, o cuidado, va a haber un charco, pasa un carro y te va a mojar, porque nunca le hiciste saber dónde estás. Entonces, todo eso que escuchan ustedes afuera, que escuchamos afuera, en las escuelas, nosotros debemos de estar listos para lo que vamos a escuchar, y ¿sabes qué? Eso no es cierto. Porque el Espíritu Santo adentro te va a redarguir, te va a decir, hey, no, eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sí lo trae la Biblia, pero no es lo que dice la Biblia. Enseñan también muchas formas de salvación, que por tus obras, si eres una buena persona, si eres buen papá, también te vas a ir al cielo. Yo antes así pensaba, conocía a una persona que era buena, buen papá o buenas obras, no, pues nunca fumaba, nunca esto, pues se fue al cielo. Pero no, ahora sabemos que no es cierto. Ahora sabemos que la única manera de ir al cielo es arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Incluso en Hechos habla de que no hay ningún nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podamos ser salvos, solo en Él. Entonces, nuevamente les invito, cuidado lo que escuchan. Hay miles de maneras que te van a querer enseñar, o tal vez ni te van a querer enseñar, pero vas a pasar por ahí y a la torre a ver qué están diciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo van a saber la verdad? Con el Espíritu Santo y con la oración, siempre estando en oración, Dios te va a hacer saber que no es cierto. Pero si tú no estás nunca en contacto, en oración, si no te acercas a leer qué es lo que dice la Biblia, te vas a creer todo lo que te digan. Así como cuando les dicen que le hables a Walter Mercado y para que ganes, te saque la lotería y que esto y que el otro, ¿verdad? Y que hablan ahí, le creen y le hablan, que tienen problemas en su matrimonio y que marca este número y deposita 5,000 pesos y trácatelas, ahí van. Ahí marcaron ya. Entonces, únicamente ustedes, Dios se los va a hacer saber por medio de la oración y el Espíritu Santo que habita en ustedes. Pero si no alimentan ese espíritu, ¿verdad? Uno tiene que alimentar el espíritu por medio de la palabra de Dios. Amén. Ok. Ya vamos a terminar, No se desesperen, no sé. ¿Cómo estamos de tiempo, brother? Ok. Ok, tenemos 10 minutos todavía. Ok, las confusiones que nos enseñan en las escuelas, afuera en el mundo también, da unos ejemplos aquí de que hay productos que tú vas a ir a comprar y que trae etiquetas muy obvias. Por ejemplo, para los niños, si van y les compras un traje de Superman a los niños, trae una etiqueta que dicen, pero no vas a volar de veras, ¿verdad? Para que no se aviente el chamaco como en la película del techo y quiera volar. Entonces va a haber etiquetas así que son etiquetas obvias, que tú vas y compras un producto o por ejemplo una botella de agua y dicen que no la debe uno de reciclar o que no la debe uno de tener mucho tiempo, porque con el tiempo la misma botella empieza como a
a expedir un gas, es malo pues. Entonces va a haber cosas que son obvias, pues que tú sabes. Por ejemplo, van a dibujar una puerta en una pared y pues, ni modo que pongan un letrero, pero no la atravieses, ¿verdad? Entonces van a hacer cosas obvias, pero cuando ustedes salgan a la verdadera realidad, al mundo, va a haber cosas que no trae etiquetas. Van a haber muchas cosas que van a parecer bien para ustedes, como dice en un proverbio, dice, hay caminos, dice, para el hombre que parecen que son caminos rectos, pero al final, ¿qué dice? Son caminos de muerte. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo van a saber ustedes esos caminos? ¿Cómo van a saber si ese camino es el correcto? Con el Espíritu Santo que habita en ustedes. Confíen en ese Espíritu. Si tienen algo, algún plan en su futuro, no sé, pónganlo delante de Dios. Y Dios tal vez no se los va a dar porque no es el propósito de Él. Pero si ustedes están en oración, si tú vas a querer hacer algo y tú estás en oración, estás leyendo la palabra, Dios te va a avisar que ese camino no era el tuyo, que ese camino no era bueno. Entonces le vas a decir, ay, gracias Señor. Qué bueno que me detuviste, qué bueno que no me diste ese Mercedes-Benz. Dios, es el tiempo de Dios, no de uno. Yo nomás les invito, no se desesperen, Dios conoce las peticiones, pero Él quiere primero que busquemos del reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Ok? Ok. Ok, ahora... Ok, voy a leerles por último estos últimos versos. Igual, si alguien me quiere ayudar a leer, adelante. Es Jeremías 29:11 y Primera de Juan 5, 14, 15. Amén. Jeremías. Ok. Léelo, mijo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Ok, dice, porque yo sé, dice, los planes que tengo. Dios sabe los planes que tiene Él para nosotros. Él también conoce, dice aquí, nuestros pensamientos, tal vez nuestros planes, ¿verdad? Que nosotros queremos, pero Él los conoce y Él dice, para darnos, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Él lo va a hacer en su tiempo, en su momento, no en el de nosotros. Ok, amén. Ahora, Primera de Juan 5, 14, 15. Ajá, 5, versículo 14 y 15. Es Primera de Juan. Está entre Génesis y Apocalipsis. Está Apocalipsis y luego Judas, ¿sí? Ok, gracias, mira. Amén. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A nuestra voluntad, no. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Por medio de la oración. Es importantísimo la oración. Ahora yo quiero invitar a todos que se pongan de pie, a ver si brother me ayudas para mover esto. Y yo quiero que cada uno de ustedes escoja a alguien. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a escoger a alguien. Y ustedes van a hacer una pequeña oración por esa persona. ¿Ok? Por ese hermano. Cada uno de ustedes agarre un hermano y escójalo y va a orar cada quien por ellos, ¿ok? Igual, cuando haya terminado de orar, que el otro ore también por ustedes. Y les invito que de ahora en adelante, que así sea, cuando estén juntos, cuando sientan que el Espíritu Santo, en vez el Espíritu Santo nos pone algo, y en veces como que nos da pena o no nos animamos, acérquense a orar por esa persona, por ese amigo, por ese hermano. Amén. Ok, empecemos a orar, ¿ok? Vamos a orar.